Se pone en marcha un nuevo episodio de Converso. Hoy, Franco Cominoto. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Mi corazón con Casa Silvia late más. 42 años vamos a celebrar. Con tu compra un auto podés ganar un 0 kilómetro para disfrutar. 100 millones en premios vas a encontrar y financiación para poder pagar. Vamos todos a comprar. Casa Silvia te da más. Franco, bienvenido. Gracias por estar. Fabricio, muchas gracias a vos por la invitación y un saludo grande a toda tu audiencia. ¿Lo tenés anotado cuándo fue la última vez que hiciste una entrevista más o menos en profundidad? No digo la de los análisis de la elección de septiembre, sino... No, bastante. Mirá, yo termino el Consejo Deliberante del 2015 y creo que desde el 2015 a la fecha, pueden haber sido notas muy volátiles de coyuntura, hablando de temas puntuales, acompañando a los equipos de trabajo, pero charlando así, distendido como con vos, hace bastante que no. Bien. ¿De lo particular a lo general o de lo general a lo particular? ¿Cómo te gusta? Nadie se anima a elegir por dónde empezar. No, alguien no hay me dio a elegir problema. a mí. El radicalismo perdió el rumbo, dijo el candidato a senador provincial de Somos en la última elección, Carucha Martini. Al poquito después de la elección, el radicalismo perdió el rumbo. Me quedé con ese textual porque me parece que es un disparador para empezar la charla. ¿Cómo está el radicalismo? Mira, creo primero que la persona que lo dice es un radical con mucho sentimiento y concuerdo en un aspecto de que hay dirigentes del radicalismo que no encuentran el horizonte hacia dónde debemos ir. Yo creo que el radicalismo es un partido, que hablar del radicalismo como es una cosa, una intelequia. Digo, acá hay que hablar del radicalismo como un proceso que se debe llevar adelante para reconstruir una alternativa en la Argentina. Digo, algunos dirigentes perdieron el rumbo y tendrán que dar un paso al costado, otros dirigentes queremos construir una alternativa a lo que está sucediendo y estamos trabajando en pos de eso, y a partir de eso hay que recuperar el rumbo y hay que recuperar principios, valores, ideas, no ser parte de lo mismo. Eso es la pérdida de rumbo, la pérdida de identidad, cuando uno no comprende que para diferenciarse hay que tener posturas muy claras. Y eso es lo que debe suceder para que el radicalismo no recupere el rumbo, sino recupere el horizonte hacia donde quiere ir. Me gustó esto de no analizarlo como una entelequia, porque digo, ¿cuánto hace que el radicalismo en las compulsas electorales no aparece como radicalismo? Aparece por ahí ingresado en otros frentes y por ahí para el radical es la pérdida de la identidad también, es no encontrar cuando va a votar a ese radicalismo que lo enamoró, lo conquistó en algún otro momento histórico. Sí, yo también creo que, como vos dijiste, otro momento histórico, hay generaciones que directamente no saben lo que es una lista 3, lo que es el radicalismo, lo que es la boina blanca. Digo, porque la sociedad cambia, la sociedad se va regenerando a sí misma y va teniendo nuevas generaciones que desconocen actores de la política. Si vos le preguntás el Frejuli, si vos le preguntás el PI, si vos le preguntás la UCD, hay muchos que no van a saber lo que sucede. Recuperar la herramienta UCR, lista 3, yo creo que es una cuestión muy sentimental. Creo que hay que recuperar desde el radicalismo, desde esa estructura que supo ser mayoritaria en la Argentina, en nuestra ciudad y en varios lugares, con excelentes gestiones, recuperar el armado electoral que tenga los valores del radicalismo, que tenga los principios del radicalismo, que tenga la amplitud para convocar ese independiente. Porque la política
ha desencantado. Entonces a la gente le cuesta mucho más estar identificada en una fuerza política. Pero hay un montón de hombres de bien que trabajan día a día desde su trabajo, desde una institución, desde cualquier lugar de nuestra sociedad, que comparten y que entienden la política como el radicalismo. Entonces eso tenemos que convocar nosotros, y no poner un sello, sino poner valores, principios y una forma de hacer política distinta. Y eso va a recuperar la identidad del radicalismo. Cuando se haga política de una manera honrada, una manera preparada, una manera de gestión y no de administración, una manera donde se convoque a las grandes mayorías y se gobierne para las grandes mayorías. Pero con cuestiones básicas, que son principios, que hace mucho que la política los ha dejado de tener. A ver, nosotros, vos me decís, yo soy alfonsinista por naturaleza, por convicción, estoy enamorado de esa historia de Raúl Alfonsín, pero la verdad que hoy tenemos que, para ese legado, llevarlo a la realidad, cambiar muchas cosas para poder transformar nuestra vida cotidiana. Bueno, lo trajiste a la charla y lo hilvano con otra frase que dijiste en esta respuesta. ¿Por qué la política dejó de enamorar, de conectar con la gente? Alfonsín era un tipo que claramente, bueno, más allá del momento histórico en el que le tocó ser parte, ¿no? Pero no hay forma de dudar que no conectó con una sociedad que estaba demandando algo y encontró un buen referente. Decías recién que por ahí hay que volver a conquistar, que la política vuelva a conquistar a la gente, o al menos en este caso el radicalismo, ¿no? Sí, yo lo hago como mea culpa del radicalismo. ¿Y qué pasó que dejó de conectar y cómo se hace para volver? No tuvo dirigentes a la altura de las circunstancias. No tuvo la capacidad dirigencial. A ver, yo creo que a una figura tan poderosa, tan emblemática como fue Raúl, después las generaciones que lo sucedieron no tuvieron la capacidad de llevar adelante un legado. A ver, no solo Alfonsín, tuvimos un Illa, tuvimos un Balbín, sí. Digo, podemos hablar de la historia, hay un montón, y las grandes transformaciones en la Argentina donde el radicalismo fue parte. Digo, pero bueno, después los nuevos dirigentes no se ayornaron a los nuevos tiempos, no tuvieron la capacidad, no tuvieron la posibilidad. Va pregunta con opinión. ¿Fue un error Gualeguaychú y la alianza con el pro-macrismo y el trabajo? Mirado en retrospectiva, hoy, este día, Franco mira hacia atrás y Gualeguaychú y el armado de Juntos fue un error. No, porque yo creo que fue un sentimiento republicano lo que nos convocó en Gualeguaychú. Un freno al kirchnerismo, un freno a Cristina, no fue un error. El día después fue un error, sí, creo que cuando algunos dirigentes no supieron conducir un proceso de un frente electoral, que todos seamos parte y que después se desintegrara en el transcurso del tiempo por no tener un lugar de encuentro para discutir políticas públicas, para llevar adelante, para tener la mejor gente como candidata y no los que ponía un partido porque era mayoritario a la hora de la toma de decisiones, eso sí fue un error. ¿No funcionó nunca como una coalición de gobierno juntos? No. Yo creo que el poder mal interpretado llevaba a que la coalición fuera llevada adelante por uno de los partidos que conducían, en este caso con el PRO, y el radicalismo no tenía la fuerza para poder tener sus ideas como bandera a la hora de algunas discusiones. Lo tuvimos tanto, bueno, vos te acordarás, con la universidad pública en su momento, lo tuvimos con lo que era la obra pública, con el federalismo, bueno, con un montón de cuestiones que hoy las vemos muy similares y discutiendo en estos días. Yo no encuentro mucho radicalismo en ese debate, yo personalmente. No veo al radicalismo con más fuerza, alzando la voz que por ahí en otros momentos era mucho más fuerte la voz del radicalismo. Bueno, ¿pasa lo mismo? ¿Es por los dirigentes? Ver, yo creo que pasa también por esto que estamos hablando. ¿Cómo está el partido? Y la verdad está en una crisis. El partido tiene un problema existencial no de rumbo, sino de cómo se vuelve a interpelar y cómo se transforma en una alternativa para todos los argentinos. La política, el partido político, su herramienta fundamental, su vocación tiene que ser el poder. Y para eso, para acceder al poder, vos tenés que tener una herramienta que te lleve a ese lugar. Y el radicalismo, yo creo que hay un debate muy interno de algunos actores que están planteando cómo miran para adelante la construcción de una nueva mayoría con los actores que tiene el partido. Y vos lo ves a un Maxi Puyaro gobernando Santa Fe de la mejor forma, lo ves a Valdés en Corrientes, lo ves a Cornejo en Mendoza, digo, con diferentes planteos, con diferentes realidades, con diferentes ópticas,
pero que son todos miembros de un partido nacional, y el radicalismo también tiene sus diferentes posiciones internas. Hace un tiempo en esa silla se sentaba Federico Aguilera y decía sobre las internas del peronismo que muchas veces se magnifican. El radicalismo también ha sido un partido de mucha interna, por ahí que se ha magnificado en lo público al menos, menos que la del peronismo. ¿Sigue ese partido en estado de ebullición de interna, de discusión hacia adentro? ¿O cada uno maneja y dirige el pedacito el cachito de interna que le quedó? Claro, yo creo que lo que debe ser el partido hoy es amalgamarse, digo. Buscar el punto de encuentro en todos los que han pensado diferente. A ver, vos me preguntaste en off octubre, y en octubre hay muchos radicales en diferentes listas. Había una realidad, no se pudo llegar a un punto de encuentro, no se generó una alternativa entre todos. Vos vas a ver la lista de la coalición cívica, vas a ver la lista de Provincias Unidas, vas a ver la lista, no sé, en algunos de Nuevos Aires, bueno, un montón de listas que se presentan y no hay una identidad propia y el radicalismo está disperso. Bueno, eso es lo que no puede suceder. ¿Era falta de identidad o también falta de figura que interprete esa identidad? ¿O necesitas las dos cosas? Porque digo, si hay dispersión pareciera que no hubiese un solo dirigente que sintetice. No hay un solo, creo que hay varias visiones, no se logra la síntesis y tampoco hubo una visión en el armado de lo de octubre, creo que por el grado de golpe que tenía todo lo que no eran los extremos, de construir una alternativa seria, competitiva desde el medio. Todos decían el medio no existe, son los extremos, y si vemos los diarios de estos días, yo creo que si hubiera un medio fuerte sería la gran posibilidad para reconstruir una alternativa con posibilidades de disputar el poder en la provincia de Buenos Aires. Vengo un poquito para lo local, vamos a entrar un poco en el terruño. Después de 8 años de gobierno de Ezequiel Gali, donde el radicalismo tuvo un rol de integrar ese frente electoral, más allá de que tuvieron diferencias en lo operativo, ¿sí? Pero eran parte del frente electoral o de los frentes electorales. Un apartado. El radicalismo nunca quiso ser parte del Ejecutivo. No, eso está claro. No fue parte jamás del Ejecutivo, sí hubo un acuerdo parlamentario porque era el Frente Electoral Nacional al cual pertenecía. Nunca tuvo un funcionario en el Ejecutivo Municipal. A eso iba. Siendo parte de un acuerdo parlamentario, llamémoslo así, ¿cómo analizás un gobierno que se fue cuestionado por su honestidad, que se ha ido cuestionado por algunos manejos que, bueno, ya lo sabemos, no vamos a hacer una síntesis acá? Quiero que lo analices en retrospectiva, habiendo sido parte al menos en el acuerdo parlamentario, porque muchos de los debates que pasaban sobre estas cuestiones impactaban en el Consejo también. ¿Fue un error para el radicalismo de Olavarría haber sido parte de ese gobierno, al menos en lo parlamentario? El radicalismo de Olavarría, como vos decís, es parte de un partido nacional y un partido provincial. Hay decisiones, nosotros no tenemos autonomía, el radicalismo no puede ir solo a una elección como lista 3 UCR Olavarría. Las definiciones las toma el Comité de la Provincia de Buenos Aires porque tiene autonomía del Comité Nacional. Nosotros, me preguntaste Gualeguaychú, yo te dije, había que poner un freno al kirchnerismo, a Cristina, digo, el radicalismo tomó una posición, por eso nosotros fuimos parte de un acuerdo parlamentario y no fuimos parte de una gestión. No compartíamos cosas de la gestión, no compartimos cosas de la gestión y no quisimos ser parte de la gestión. Nosotros no nos interesaba un puesto por un lugar para estar. Nosotros queríamos cambiar y lo que se trató de hacer del Consejo, si vos ves hay un montón de propuestas y ordenanzas del radicalismo en el Consejo, en la gestión de Gali, que fueron hasta vetadas. Hemos propuesto el OCOSE, por ejemplo, que es el organismo de control de los servicios públicos. Los chicos han propuesto varios informes de algunas cuestiones, los cuales no fueron acompañados. Digo, éramos parte de un acuerdo parlamentario con independencia de ciertos criterios políticos. Yo lo que pasa es que veo Olavarría, no solamente Ezequiel Gali, digo, yo creo que estamos viviendo un tiempo donde no hay gestores en la ciudad. El último gran gestor que tuvimos fue Helios Echeverri. El último que pensó la ciudad a largo plazo, que convocó a los mejores. A ver, con aciertos, con errores, nosotros me acuerdo de discutir en una cocina del partido, pero discutía con nosotros que éramos jóvenes inexpertos y te planteaba sus posiciones. Creo que Olavarría tiene un gran problema, tiene administradores y malos, muy malos administradores. Vemos los presupuestos y dan 1.500 millones en la gestión de Gali de déficit, ahora está dando hasta algo más. Digo, Helios Echeverri tenía, y lo tomo como el último gran gestor, había una masa salarial de reserva
por cuestiones de necesidad, de urgencia que pudieran tener el municipio. Digo, era muy diferente. Digo, nosotros tenemos que volver a tener gestores. No sirven ni los gobiernos compartidos, no sirven ni lo que son administradores y malos, sino tenemos que volver a tener gestores que tengan la capacidad de convocar a la sociedad olavarriense. A ver, en otros momentos no se convocaba solo al radicalismo o lo que fuera, se convocaba a la sociedad olavarriense. Y en eso hay que construir, hay que mirar para adelante, hay que convocar desde la gestión, con capacidad de gestión, y también convocar soñando una Olavarría distinta. A ver, yo veo que Olavarría es insegura, yo creo que no hay una visión nueva de lo que es la parte de salud. Hoy la inmediatez, a veces cuando hablábamos de la emergencia, es muy importante y seguimos teniendo la visión del año 83, que era muy buena, pero era muy buena para el 83 en algunas cosas. Hoy hay que cambiarla y no sé si está la capacidad. ¿Cómo se forman buenos gestores? Con los partidos políticos por ahí atomizados, con una realidad que ya sí excede a Olavarría. Digo, hay una sociedad, un mundo que cambió y todo parece ser más líquido, más rápido, todo va más rápido. No están esos debates en la cocina que citabas con ese Berry por ahí. Hoy estaba leyendo a la mañana temprano Ingenieros del Caos, de Empoli, y habla de la volatilidad y el populismo de las redes. Y tomo esto que vos me decís, ¿cómo se forman gestores? No se forman buscando por las redes que piensa distinto y lo convoco porque me gusta lo que publica. Se busca formar gestores o formar equipos, porque los gestores no se forman a sí mismos, sino forman equipos. El buen gestor es el que sabe rodearse, es el que encuentra las personas adecuadas para llevar adelante ciertas áreas, porque no puede hacer todo. A ver, vos no podrías estar haciendo la nota de este lado y del otro. Vos tenés que tener un entrevistado, vos tenés que tener un operador. Bueno, el gestor tiene que tener un buen secretario, tiene que tener un buen equipo, tiene que tener un buen consejo para que debata las leyes necesarias. Y eso se hace teniendo la capacidad de apertura. Y creo que eso le ha faltado. A ver, el emblema de lo que somos en Olavarría, de lo que construyó en la última elección, es mostrar una apertura con visión de gestión, porque se convocó a todo el mundo, porque era una lista que no era solo del radicalismo, sino sectores independientes de la sociedad, donde mostraba y analizaba cómo podía llevar propuestas que no eran solamente legislativas, sino ejecutivas, donde había gente que tenía ganas de emprender. Pero bueno, esto hay que interpelar a la sociedad, hay que convocar a esa sociedad, interpelarla y enamorarla con un proyecto colectivo donde haya gestores, donde haya capacidad y donde haya una herramienta necesaria para que eso pueda llevarse adelante en el proceso electoral. Vuelvo, ¿el radicalismo está trabajando en esa formación de gestores? Te vuelvo a repetir, el radicalismo cotidianamente trabaja en la generación de una alternativa. Perdón, no quiero hablar de gestores. Llegame un paso previo. ¿Está trabajando el radicalismo con intensidad primero en formar dirigentes, más luego que esos se puedan transformar en gestores? La reconfiguro ahí. Sin duda. El radicalismo trabaja todos los días y no descansa y no importa un resultado electoral, sino lo nuestro es una cuestión de, primero, resiliencia, porque ser radical hay que ser resiliente. Y segundo, es entender que hay que generar propuestas, ideas. A ver, gestores se forman desde instituciones, gestores se forman desde los partidos políticos, gestores se forman desde cualquier ámbito de la comunidad que tenga que llevar adelante un proceso de gestión, como dice la palabra. El radicalismo está en la formación de dirigentes que tengan la capacidad de gestionar y convocar a los mejores, y en eso está trabajando. ¿Sabés lo que veo desde Olavarría? Lo hemos hablado por ahí con colegas, con amigos, hemos analizado esto. Hay muchas instituciones de Olavarría en crisis, con demandas de decir, traigan dirigentes que se hagan cargo de estas instituciones, y hablo de instituciones grosas de la ciudad, instituciones que en los últimos meses, años, han visto que se fue un dirigente y entró el caos. Y ¿qué pasó con esas instituciones fuertes de las cuales muchas veces la política se tomaba para traer a los dirigentes y luego a los gestores? ¿Cuánto fue la ausencia electoral en el último proceso? 40 y moneditas. 40 y largo. 40 y largo, casi 50. Eso está pasando en las instituciones. La gente no tiene vocación de comprometerse por desilusión de la participación. ¿Y qué desilusionó? Yo creo que la política es la gran responsable. No tengo ninguna duda. La falta de dar respuesta a los problemas de la sociedad.
A ver, la falta de dar respuesta a la cuestión de lo que es la seguridad, la falta de dar respuesta a la cuestión ambiental, la falta de dar respuesta a la cuestión de salud. Digo, hay una decepción hacia la política, la falta de la política de hacerlo transparente para que la sociedad se quiera integrar. A ver, cuando antes decía el que hacía política o mirabas a una persona y sabía que si era radical era buen tipo, digo, bueno, eso hay que recuperar. Digo, entonces, si la gente no se involucre, porque como decía Ilia en el último tiempo, decía, cuando vos te metés en política le te das la honra a los chanchos. Digo, bueno, lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente se involucre y que en vez de tirarle la honra a los chanchos, sea enaltecerse y poder estar al servicio de la comunidad. Y creo que ese es el gran desafío, para convocar a todos esos que no fueron a votar. Porque el que no fue a votar es porque está enojado con todo, con los extremos, que son muy parecidos. Digo, yo me canso de repetir, son lo mismo. En la tercera línea se pasan de un lado al otro como si fuera, a ver... Hablas del kirchnerismo y Milei, sí, los polos. Pero acá hay que construir una alternativa al peronismo. A ver, el menemismo con Milei, que es el peronismo de derecha, con Cristina por el otro lado, el peronismo de izquierda. El peronismo ha logrado la construcción de un partido único en la Argentina, donde es necesario poner un coto. Y no lo vas a hacer con parte de lo mismo. Vos tenés que poner un coto y construir una alternativa a eso. Pero porque además demuestran todos los días que son muy parecidos. Todos los días. Los jóvenes nuestros dicen, nosotros tenemos el orgullo de que Alfonsín jamás fue un juzgado. Digo, no es poco. Y es un montón. Sí, no es poco y es un montón. Sí, yo quiero salir de ese debate maniqueo. No, porque pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés qué me preocupa? Si en la Argentina no tenés políticos decentes que tengan la capacidad de ir adelante, de poder proponer, de sentarse en cualquier mesa a debatir y que nadie les pueda meter presiones, y la verdad vamos a seguir el mismo camino. Pero ¿sabés por qué digo lo de salir de ese debate maniqueo? Y te vuelvo a traer a Olavarría medio caprichosamente. A mí me impactó para mal y negativamente que un intendente municipal y una gestión se fuera cuestionada por hechos no lícitos. Me cuestionó como olavarriense. Porque, a ver, Elio Severri, vos ya hiciste la referencia. José Severri, que vino después, se puede haber ido de la gestión por errores tácticos políticos o estratégicamente políticos, pero no se fue con un caudal de hechos no ilícitos. En Olavarría se partió una vara de discusión cuando empezamos a hablar de corrupción. Y todavía, a hoy, no sabemos nada de esos hechos. No. Y la política, en principio, también se quedó quieta. No dice nada. A ver, la política no dice nada, la política ha dicho, nosotros hemos dicho, nosotros hemos pedido información, nosotros hemos ido al Consejo, nuestros representantes, no nosotros, a pedir qué se estaba haciendo. A ver, algunas cosas se explicaron, no de la manera que nos hubiera gustado, y lo que me preocupa a mí ahí también es cómo está actuando la justicia con la celeridad necesaria para que nosotros tengamos la información y podamos decir blanco sobre negro. Pero coincidís en esto de que se rompió una matriz de discusión en la ciudad. Digo, la campaña 2000, la que llevó a Wessler a la me pareció raro que discutimos corrupción. Sí, mira, y me pareció raro que en esta fueran tan complacientes unos con otros, que hubieran querido... yo veo que quisieron hasta polarizar entre ellos, digo, los dos extremos, porque era cómodo. Era cómodo hablar de libertarios o hablar de kirchnerismo. Y sacar del medio la tercera fuerza que era Somos, que a priori fue una gran elección por el tiempo que se pudo llevar adelante. ¿Y qué no hizo Somos para ocupar el rol de, por ejemplo, el voto opositor a Wessler? ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? No, la pregunta es ¿qué no hizo para ocupar el rol de ser oposición o alternativa, me gusta más la palabra alternativa, al gobierno de Wessler? No, nosotros lo hicimos desde el Consejo, lo hicimos desde las herramientas que teníamos, lo hicimos con propuestas. Te reitero, es la autocrítica. ¿Qué no hizo? ¿Y qué no hizo? Ser más agresivo. Puede ser, pero la verdad que si tenemos que terminar en un esquema de agresividad total para mostrarse una alternativa, no son la forma. A ver, la sociedad está muy encrispada. Nosotros tenemos que bajar este nivel de crispación, tenemos que lograr que el ejemplo de arriba para abajo sea de diálogo. Yo creo en el diálogo, más allá con que pienso totalmente distinto. No creo en los odios, en los fanatismos. Si nosotros tenemos que hablar en política de fanatismo, de odio, y que la forma de que la sociedad te identifique sea a través de la agresión,
estamos perdidos. No, por ahí la agresión también convertida en proclama, en denuncia sobre determinadas cosas. Es finito. Esto no lo dijeron nunca, por ejemplo, en campaña, de que había por ahí una estrategia Sí. ¿Sí lo dijeron? Sí, Se me escapó lo entonces. dijeron. Bueno, Sí, pasan sí. muchos reels juntos y se me Pero tal pasa. cual, pero a ver, Pero digo, a ver, vos considerás, para dejar claro eso, que hubo una coordinación de alguna, entre comillas, un diálogo para que la elección se conduzca en esa no, polarización. yo no puedo, no. Sería No, bien. una falacia de mi parte decir eso. Lo que puedo decir es que cuando los terceros no comparten ciertas actitudes de la política y donde no les sirve este tema de agresividad. A ver, hace mucho tiempo que en la Argentina venimos blanco-negro. O sea, hace tiempo que los terceros fracasan en la Argentina. Sí. El último éxito de un tercero. Pero pareciera que el primero fogonea al segundo y lo instala y lo proclama y lo busca de enemigo porque él es funcional. Porque uno no es sin el otro. Exactamente. Eso es la grieta. Exactamente. Uno Pero no eso es sin lo el peor, otro. eso es lo peor que nos puede pasar. A ver, si nosotros no tenemos un debate sincero, a ver, ¿qué política pública se debatió en la campaña electoral? Ninguna. No, fue muy pobre la campaña. Muy pobre, muy pobre. Y no quiero ser agresivo porque no es mi estilo, pero fue muy pobre. A ver, y me preocupa el Consejo Deliberante que viene. Te redoblo la apuesta. Me preocupa la ciudad que estamos proyectando. Ni hablar, comparto, Fabricio. Por mis hijos, por los tuyos, Ni por... hablar, comparto. Digo, no hubo propuestas, de ningún tipo. Mirá nuestras redes, de los chicos, había propuestas. Había discusiones de qué se quería de la barría. Podían ser buenas, malas, regulares, pero había propuestas. A ver, no era no por esto y no por el otro. Digo, esta combinación, esto que genera la grieta, es nada más ni nada menos que la brutalidad total de la clase dirigencial, donde que vive a través del otro, donde que vive a través de la oposición por oposición en sí mismo, más allá que puedan pensar diferente o pensar muy igual, y lo vemos en las listas también que piensan muy igual, porque hay muchos que están en una lista y en la otra si lo ves. El medio y el diálogo y el concepto de democracia es mucho más amplio. El diálogo significa que yo no voy a criticarte a vos por tener cual o tal ideología política, sino que voy a criticar o discutir tu idea. Hace mucho tiempo que no se discuten las ideas. En la Argentina hablar de izquierda y derecha es muy complejo, cuando no tenés lo básico cubierto. Es muy complejo hablar de izquierda y derecha cuando tenés un embrotecimiento de la clase política que lo único que busca es permanecer. Entonces, acá hay que discutir políticas públicas. Y a la hora de discutir políticas públicas, la sociedad es muy difícil que vaya a... Cuando hablas con un consultor, vos tenés algunos amigos, cuando hablas con un consultor te dicen un eslogan. Pero, ¿para qué nos pide la ley la plataforma? Hay que presentar una plataforma para tener candidatos. No hay que discutir plataforma, hay que volver a eso. El populismo de las redes. Bueno, Empoli lo dice muy claro en Ingeniero del Cabo, el populismo de las redes tiene la velocidad para dejarte afuera de toda discusión. A ver, cuando vos tirás una idea que puede ser una idea que puede cambiar una realidad, te deja afuera por otro tema. ¿Qué? Porque salen diciendo que vos sos pelado, chueco, lo que fuere, para dejarte afuera de esa discusión, sin discutir la verdadera idea que puede cambiar la realidad. Coincidentemente en estos últimos 10 días, no voy a usar la palabra que usé en off, te dejo en claro, pero había, al menos era un interés de varios, del periodismo en principio, de escuchar la palabra de César Valicenti, que es un hombre que siempre, que nadie le puede negar la presencia y la supremacía en la política local en los últimos años. Un hombre que no está permanentemente en los medios y demás. Bueno, hablo. Coincidentemente, y no era nada forzado, venís vos también, que no sos una persona que, como lo dijimos al principio, estás todo el día en los medios, pero que sí hacen a la política, porque están acompañando equipos, armando. ¿Hay diálogo entre los que no están? ¿Hablas con Valicenti? ¿Te permitís sentarte y algunas cosas decirlas mano a mano, personalmente? Más allá del diálogo institucional que hay entre los concejales del radicalismo y el intendente, ¿no? O los funcionarios. ¿Hablas de política con otro que no piensa como vos? Puedo hablar con cualquiera en cualquier ámbito. Creo que en Olavarría sí respetamos el canal institucional de nuestros concejales, de nuestra gente. Yo hablo con un montón de dirigentes, hablo con ex intendentes, de todos los signos, digo, con ex funcionarios, con ex concejales. Yo creo que el diálogo
Y cuando uno tiene alguna idea que le puede aportar, digo, a la gestión, nosotros hemos acercado un montón de gestión y no importando el color, una idea que nos parecía que era superadora para cambiar algo. Y te vuelvo a repetir, si yo creo en el diálogo, tengo que entender que tenemos que convocar a todos. A ver, con algunos no vamos a coincidir en nada seguramente, o muy poco, pero la importancia de que una idea tenga un ida y vuelta y que se pueda enriquecer, creo que es fundamental. Porque digo, esos diálogos también hacen al proyectar la ciudad de lo que decíamos recién. Sí, hay veces que yo veo, a ver, me traes a lo que es el esquema de Fuerza Patria. Yo creo que hay una gestión muy cerrada hoy, creo que es un vínculo muy propio de ellos, creo que hay una falta de apertura de la gestión municipal, creo que después del resultado se cierra aún más. ¿Y qué es una administración? Te vuelvo a lo que hablamos al comienzo, no creo que sea una gestión, creo que es una administración y deficitaria. ¿Deficitaria? Yo creo que hay cosas Y gestiona, déficit de gestión muy importante. Gestión, ¿es un mal gestor, Wessner? Yo creo que no es gestor, que es administrador. ¿Y quién gobierna en Olavarría? Esa pregunta que subyace. Fuerza Patria. ¿Solamente Fuerza Patria? ¿Quién es el intendente de Olavarría? En los hechos. No, yo creo que hay un esquema de gobierno que es una fuerza política que es Fuerza Patria. No hay hay un intendente, pero hay un esquema de gobierno que lo hace una fuerza política. ¿Qué es lo que más te preocupa de esa administración no gestión? ¿Qué es lo que está dejando pasar Olavarría? No, hay que mencionar que también hay un contexto nacional, económico, que impacta de lleno. Siempre no hay que pelear para arriba, no hay que hacerse cargo de lo que nos toca. Hay que analizarlo en contexto, digo. Hay un contexto nacional. Se te cae el impuesto a la piedra, se te cae. Sí, pero en Olavarría estamos pagando expensas. Ya no son tasas municipales. Lo que están pagando los vecinos de Olavarría son tasas bastante abultadas. Digo, y la capacidad de respuesta de la gestión a las tasas que están pagando no son las mejores. El esquema de seguridad en Olavarría, vemos incidentes todos los días. El esquema de tránsito, no hay un tránsito que se... una cosa de seguridad. Si nosotros queremos proteger Olavarría, ponerle como... alguna vez decía un amigo, que es Ernesto Clarecia, que había que poner un paragolpe a Olavarría para que no fuera una ciudad del conurbano. Digo, tenemos que poner un paragolpe. ¿Cómo ponemos un paragolpe? Digo, nosotros propusimos en el Consejo Deliberante, a través de nuestros concejales, Sebastián, Francisco, que se pongan tótems en la entrada de la ciudad con delimitadores de patente. Vamos al puente Espiga-Recalde, a la Malí, antes del peaje, en el cruce Néstor Kirchner. Digo, pongamos tótem que identifiquen quién entra y quién sale de la ciudad. Hagamos un radio de cámaras que funcione. Hagamos un centro de monitoreo transparente que lo vea toda la comunidad, no en un cerrado. Cuando cualquiera se pone a mirar cómo funcionan los centros de monitoreo en otros lugares, tranquilamente va a ver que no es la manera que funciona Olavarría. El tránsito ordenado, convoquemos a la gente que sabe. Por ejemplo, en un momento nosotros convocamos al ingeniero Galván para que nos explicara cómo había que hacer el tránsito. Después tuvo un trabajo muy fuerte en Tandil y mejoró mucho. Digo, sistema de salud, cómo funcionan los CAPS. ¿Está bien el hospital que tenemos? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo se controla el personal? ¿Cómo se convoca ese personal y se lo capacita? Olavarría creció mucho y tenemos una visión de antaño. Hoy hay que tener una nueva visión y para eso hay que convocar a gente que tenga vocación por la cosa pública a rediscutir Olavarría. Y es lo que tenemos que hacer. Eso lo hace un gestor. Un administrador solo cobra tasas, gasta y cuando sos bastante malo también te dan los números en rojo. Yo creo que lo sintetizaste, pero te lo tengo que volver a preguntarte. ¿Esperabas más del peronismo olavarriense después de más de 30 años sin gobernar la ciudad? Yo no sé si esperaba más del peronismo. Lo que esperaba era que no hubiera ganado el peronismo. Como radical te digo, esperaba eso. Lamentablemente no tuvimos la posibilidad de competir. Teníamos buenas propuestas para la ciudad, no tuvimos la posibilidad de competir por un contexto nacional, cuando queríamos hacer ese gran paso. El peronismo en Olavarría, la última gestión fue García Blanco, digamos, propiamente dicho el peronismo. Por eso dije 30 años, no, por eso planteo el hito en García Blanco. Sí, después fue un híbrido. Más de 30 ya. Que no queremos...
Yo creo que no había capacidad, o no llamarlo capacidad, no había una vocación amplia, más allá de llegar al poder, no había habido una discusión propiamente de ideas. Y eso también te limita a la hora de gobernar. Uh-huh. Porque hay que comparar. ¿Gali qué fue? ¿Un administrador, un gestor, un mal administrador? Porque No. Gali es al triunfo del peronismo. Gali No tengo duda de eso, ¿no? Sí, comparto. ¿Es responsable del Sí, triunfo del es peronismo? responsable. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al comienzo, cuando vos planteaste la falta de transparencia en actos de gobierno, por mala administración. El gestor tiene... A ver, la diferencia del gestor y el administrador es que cuando se va el gestor, a vos te queda una visión de lo que hizo por la ciudad. Cuando se va el administrador, no cambió nada. Administró, pasó el tiempo. A ver, los políticos son ave de paso, el personal municipal es el que sigue estando, pase la gestión que pase, y por eso hay que capacitarlo, por eso hay que cuidarlo, por eso tiene que tener buenos sueldos, por eso hay que exigirle también, hay que capacitarlo, que cobre bien, y exigirle para que siga estando. Y el político es el que hace la diferencia de que es una administración, una gestión. Cuando vos no dejás un legado, puede haber sido un mal o buen administrador. Cuando vos dejás un legado y una visión de ciudad a largo plazo, sos un gestor. Y creo que Olavarría hace mucho tiempo que no tiene gestores. Un viejo dirigente de la ciudad decía el gestor, usaba otra palabra, no el de gestor, pero el que hace, el que gestiona, el que trabaja, el que está en la cosa pública, tiene que tener la capacidad de pararse, por ejemplo, en un edificio de la ciudad, mirar ese edificio, estar con su hijo y decirle, ves, esto lo hice yo por la ciudad. ¿Eso no lo puede hacer Gali? No, yo creo que hay muy poquitas cosas que cambiaron en 8 años. Se podría haber hecho mucho más. Se podría haber hecho mucho más porque además tuvieron el gobierno provincial, el gobierno nacional. Creo que fue una administración y con todo lo que eso implique y con lo que venimos hablando. ¿Es con el radicalismo solo alcanza? Vamos a pensar esto que hablábamos o vamos a tratar de exteriorizar o poner en el aire lo que hablábamos fuera del micrófono. Alternativa al peronismo, dijiste, el radicalismo, yo creo que ahí estábamos hablando del contexto más nacional por ahí, pero sí, acá en Olavarría el radicalismo tiene vocación real de llegar a ser gobierno y tener un gestor en la municipalidad de Olavarría. Pero claro. Bueno, vamos a... El radicalismo, primero, que la vocación la tenemos cotidianamente y la construcción la hacemos cotidianamente. Uh-huh. Digo, ayer nos juntamos en el comité más de 50 personas después de una elección que no cumplimos los objetivos, pero fue mucho mejor de lo que fue en otros lugares donde Somos. No es mal de... No te me adelantes a analizar la elección, que después me quiero tomar unos minutos para eso, para charlar de eso. Ayer nos juntamos y entre todos estábamos pensando cómo construimos esta alternativa. Y no es solo el radicalismo, por eso te dije desde el comienzo. Construir una alternativa a la ciudad es con toda esa cantidad de olavarriense que no fue a votar, con todo lo que votaron otra fuerza por oposición. Entonces hay que decirle, ¿por qué votar por oposición si no votar por proposición, por la positiva? Digo, muchos votaron una lista nacional que no existía en la ciudad por oposición al kirchnerismo. Yo creo que hasta desconocían quién eran los candidatos a concejales. El radicalismo es un partido de poder y en Olavarría propiamente dicho, esta ciudad que amamos tanto, que construimos todos los días, que caminamos, que nos involucramos en instituciones, que trabajamos desde lo privado. Digo, esta ciudad necesita una alternativa fuera de esos dos ejes. Y yo creo que una alternativa va a ser una nueva mayoría. No tengo duda que en 2 años se puede construir una alternativa que sea una nueva mayoría para la ciudad y que sea entre todos. A ver, no, el radicalismo es el eje convocante. Después tenemos que ampliar nuestra discusión para ver qué es lo que queremos cada uno y enriquecer las propuestas de cada uno. A ver, el que quiere hacer una plataforma de gestión y cree que la idea de él es la única y la mejor, está equivocado. Empezamos mal. Entonces vos tenés que tirar algunos ejes, que otros tiren otros, y enriquecerlos todos los días. Pero ¿permitirías, por ejemplo, la llegada de esa construcción de sectores del peronismo mal llamado no kirchnerista? Digo, mira, yo creo que a nivel nacional la construcción tiene que ser una alternativa al peronismo. Uh-huh. Cuando vos,
Pero los peronismos de extremo que están jugando hoy, digo, porque yo estoy convencido de que tanto el Milei con los Menem, el menemismo, el peronismo de extrema derecha, además por quienes están. Digo, Pareja era el presidente de la Juventud Menemista en los 90, digo, todo ese equipo trabajó. Hay 5 Menem. 5 son. Y puede haber alguno más también que no lo conocemos. Una cosa, digo, es una cosa. Digo, la anticasta, que en las últimas semanas, además, ayer me gustó mucho la definición. Ahora volvemos a Olavarría, pero me gusta charlar estas definiciones que voy escuchando. Era todo lo que la casta había ido. Bueno, Emilio Monzón, Olavarría, sí, Jorge Cotton se lo dijo. Todo lo que la casta iba desechando, venga y lo trajo esto. Lo escuché en una nota que subió Jorge. Digo, porque entraron a romper a la casta, que por ahí la gente estaba queriendo romperlo a lo político. Fue el discurso acertado con las personas equivocadas. El discurso al populismo de redes, digo, donde trabajábamos no con una concepción de la política como herramienta de transformación, sino por oposición, no como propuesta. Perdón, y a eso sumémosle a la composición del gobierno nacional o del armado de la Libertad Avanza, sumémosle los últimos 2 hechos que son directamente de corrupción, que uno en principio, así, simple vista, esto es propio de todo lo que cuestionaron y criticaron. Digo, el kirchnerismo por un hecho similar pegó a la provincia de Buenos Aires en 2015. Yo estoy convencido que por menos Cristina Fernández de Kirchner está presa. Yo no te diría que por menos, pero bueno. ¿Por menos de eso? Está por inobservancia, está clara. Es una discusión que la podemos dar en otro momento, pero estoy convencido que Cristina... Yo creo que varios de la política tendrán que haber caminado y dado explicaciones que no le han dado, no solo ella. Y acá, pero perdón, digo, tenemos a un candidato que el 26 de octubre puede ser electo, la secretaria general de la presidencia, que le pareciera que la justicia tiene miedo de entrar, digo, y mira, las denuncias son fuertes. Yo te vuelvo, y como vos me traías hoy a lo local, yo te vuelvo a la discusión esta. Son las dos caras de los extremos donde se ha logrado un partido único, porque abajo cambian de lugar. Y lo vamos a ver el 26 de octubre cuando en el conurbano bonaerense, muchos que jugaron en la elección legislativa provincial para la Libertad Avanza, con la falta de expectativa que genera, ahora la Libertad Avanza van a estar jugando para los intendentes del conurbano peronista, kirchnerista. Entonces, este pase que no tiene ningún costo de la política, me voy de un extremo al otro, es lo que la sociedad tiene que interpelarse. Digo, vos no te podés ser hoy blanco, mañana rojo, pasado negro y nadie decirte nada, porque entonces, primero que no tenés un concepto de lo que pensás, porque si hay un pensamiento, vos, el Gaucho Marx, estos son mis principios, si no te gustan te cuento otros, si no, tenés que dar previsibilidad. Y ahí es la herramienta de los partidos políticos. La Constitución te dice que los partidos políticos son herramienta fundamental para la democracia porque generan previsibilidad, porque tienen órganos propios de control, porque tienen que tener dirigentes que se adecúen a eso. Hoy están explotados. Bueno, ¿cómo reconstruís esas herramientas a nivel nacional para que eso genere previsibilidad? Y eso también te va a generar previsibilidad para afuera. Yo lo que está sucediendo, estas variables económicas, es porque no somos previsibles, porque no somos confiables, porque no saben a dónde vamos. Digo, un país va a salir adelante cuando tenga un orden, donde no sea odio o amor, donde haya un consenso mayoritario de todo el esquema político de hacia dónde tiene que ir. Y acá tiene que estar todo, los extremos, el medio, todo, con un consenso mayoritario, que hay puntos que no se deben tocar. No se debe tocar esto la inflación no se debe tocar, no se debe tocar la educación, no se debe tocar. Salud, apuntamos a esto. Bueno, son 5 puntos que... y valores básicos de la democracia que este gobierno quebró. Quebró. Valores, cuando vos generás el diálogo, cuando vos generás puntos de encuentro, los valores no se tienen que discutir, tienen que estar arriba de la mesa. Porque vos vas a hablar por lo que es un concepto y una idea para toda la población argentina. Y si hablás para toda la población argentina, hay valores que deben estar. Como yo te decía, pongamos los tótems en Olavarría. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de que Olavarría no entre lo que no queremos que entre. Y la verdad, si algo que nos preocupa a los radicales es que Olavarría se transforme en una ciudad del conurbano. Y la verdad que vamos a trabajar para que eso no suceda. Y no importa si tenemos 1, 10, 15 o 20 bancas. Lo vamos a hacer por una concepción, por un principio, y porque entendemos que es la ciudad donde viven nuestros hijos, tus hijos, y lo dijo de cada uno de los vecinos, y queremos que estemos mejor. Y la verdad que hay ciertos mensajes que preocupan. Entonces, para eso estamos, para poner ese freno, esa propuesta y generar esa nueva alternativa mayoritaria para el 2027. Lo quiero dejar anotadito. Tengo un rechazo generalizado a esta concepción de decir no queremos que Olavarría sea el conurbano, porque me parece muy con una carga de mucho desprecio
hacia gente que vive en el conurbano. No. Porque, no. Yo entiendo a dónde vas, No, el concepto, pero el de paso concepto te del doy un conurbano, el concepto del conurbano, primero, que yo quisiera que no viva así como vive la gente en el conurbano. Yo recorro, he ido, es más, sigo yendo y tengo amigos en varios distritos del conurbano. Es la intranquilidad, es la inseguridad, es las calles destruidas, es la falta de visión de esa ciudad de futuro. Son manchas que se mezclan, nadie sabe si está en Quilmes, en Bernal, digo, no hay un concepto de ciudad. Cuando hablo del conurbano no hablo de la gente, sino hablo de cómo está el conurbano. A ver, cuando vamos mañana y vamos a ver falta de agua, falta de cloaca, falta de mantenimiento, las escuelas públicas, la verdad, con cierto deterioro importante, donde la gente no conoce quién gobierna, donde desconoce las virtudes y las falencias de cada uno de los que está, donde no importa, donde ya se perdió la esperanza de que eso cambie. Yo no quiero eso para mi ciudad. Digo, no estoy hablando de la gente, no, pobre gente vive en una ciudad que muchas veces lo hace por una cuestión laboral, porque está cerca de Capital Federal, que le permite ir a trabajar, que está... Digo, esto es una cuestión de qué es lo que quiero yo para mi ciudad. Yo no quiero una ciudad destruida o en un proceso de destrucción o en un proceso de conurbanización. Quiero una ciudad pujante, con una idea, con un destino, con una visión a largo plazo. Digo, tenemos que aprender a discutir. Tandil nos sacó años luz de ventaja y lo hizo discutiendo, lo hizo con una mesa de consenso, lo hizo con el empresariado y lo hizo con lo público, lo hizo con jóvenes, con abuelos, con todo. Hay mesas de trabajo muy importantes. Ese radicalismo con dirigentes de las comunidades que decías que está con vocación de poder, ya sé que no vas a dar ningún nombre, pero ¿tiene hoy figuras que puedan encabezar ese proceso? Si querés darlo, a los nombres bienvenidos sean, es lo que más nos gusta a veces. Sí, pero hay personas, hoy ves... hay grandes gestores, el radicalismo tiene excelentes gestores. A ver, y ¿hechos y formados dónde? Esos gestores. En la universidad pública, en la gestión municipal, en los consejos deliberantes, en las intendencias, en lo legislativo, con diferentes visiones, cada uno de su particularidad. Vos vas a hablar con un legislador nacional nuestro y va a tener una visión más legislativa, pero que aporta una causa común. Vas a hablar con un intendente y te va a hablar de lo bueno que está la ciudad, de cómo se desarrolló el parque industrial, de cómo combate la inseguridad, de cómo el hospital tiene mejores servicios. Vas a verlo a Martín Randazzo y Martín te va a decir, mirá, estamos trabajando lo del cannabis, vamos a trabajar el tema de lo que son los hospedajes universitarios para que los chicos de la Madrid se formen. Digo, y un gestor de la hostia. Digo, todos tienen mucho para aportar. Y no por nombres personales, digo... Te he hablado de la Barría también. Acá también sí, hay mucho. Sí, sin duda. Sin duda, y hay gente con visión de la ciudad y sin egoísmo. Y no solo radicales, por eso te digo, no, esto no es solo radicalismo. Hay gente que ama la Barría, que está en su lugar, que está en su institución, que lucha todos los días y que quiere una cosa distinta. ¿Cómo hacer de acá al 27, digo que sería el momento de demostrar que quiere el radicalismo, con toda esta gente será alternativa de poder, cómo hacer para que esos votos alcanzados en septiembre, que realmente a priori con el resultado opuesto parecen pocos de lo que uno analizaba, y me hago cargo de lo que analicé y dije, yo estimaba que iba a ser una elección con más votos, ¿cómo se hace para juntar esos más votos que se necesitan claramente para hacer? Mirá, primero hago dos análisis el domingo a la noche, y voy a ser muy franco con vos, digo, más allá de todo, mi bronca por no cumplir el objetivo, que nuestro objetivo era romper ese techo, llegar a 980 y decir, faltaron 100 votos para meter 2 concejales. Digo, y yo le digo a los chicos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Miremos para adelante. Tuvimos un mes de campaña. En un mes hizo un montón. Y cuando ves la desazón de todo lo que era la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires, volví a decir, bueno, miremos para adelante y veamos cómo seguimos construyendo. Y cuando empezás a hablar con uno por uno los que fueron parte, cuando empezás a charlar con gente que te acompañó, vamos, sigamos, estamos, logramos un montón, digo, eso te da mucha fuerza. Eso te da la fuerza del post-domingo, que es triste. Digo, todo lo que tenemos una vocación pública, queremos que a los espacios a los cuales pertenecemos nos vaya bien. Digo,
La polarización llegó a Olavarría. Había una polarización nacional muy trabajada por los dos espacios. Yo creo que los dos espacios trabajaron la polarización porque era conveniente a los dos espacios. Lo hablamos al comienzo. No pudimos romper esa grieta, sino creo que la fomentaron de ambos lugares. Digo, pero es un montón. Casi 10 puntos en Olavarría para pensar en el 27 con más del 40% del electorado que nos fue a votar, descontento. Entonces ese descontento es el que vos lo podés convocar porque vos no le estás convocando algo más de lo mismo. Le estás convocando una cosa distinta. Hay que trabajar todos los días, militar todos los días, interpelar a todos los días a la sociedad y poner los límites necesarios para que la gestión no siga cometiendo errores, marcar el rumbo a través de la voz que tenemos en el Consejo Deliberante y a través del partido. Ese concejal que queda en el Consejo Deliberante tiene un valor parlamentario importante. Sí, pero... Lo sabés, digo, Sí, has proteado votos en el Consejo Deliberante. Pero, a ver, vos dijiste llegar al poder y creo que nosotros lo que bregamos es por llegar a la gestión. Bueno, sí, sin está poder bien. no gestionás, Franco. Sí, pero es una cuestión yo de creo concepto. que el poder por sí mismo es lo que está sucediendo. Entonces nosotros queremos construir una gestión. El construir una gestión es muy diferente que solo llegar al poder. Entonces yo creo que tenemos 2 años para construir un modelo de gestión que interpela al ciudadano olavarriense, que ese ciudadano olavarriense lo vea como una posibilidad electoral y ahí vas a pasar a ser atractivo para que esos extremos no te lleven a ningún lugar. Igual yo creo que en 2 años estos extremos estamos discutiendo otra cosa, y convocar a los mejores. Y en eso estamos y se va a construir una nueva mayoría, no tengo duda. Porque hay mucha vocación y mucha gente de bien que quiere que esto suceda. ¿Está o hay, a ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Ruido interno en el radicalismo local hay? La mayor parte de los sectores del radicalismo hoy están dentro y trabajando en este... A ver, ¿O hay algún ruidón ahí dando vuelta? No, hoy no hay ruido. No, hoy lo que hay, a ver, una lista que estuvo conformada entre todos. A ver, como siempre vas a tener voces dispares en todo, de todo el que haga política va a tener voces que piensen diferente o que quieran aportar algo distinto. Hoy creo que hay un amplio espacio del radicalismo que conduce con todos los sectores y que eso va a llevar adelante. Por eso, y además te digo, esto no es el radicalismo, esto es más que el radicalismo. Es incómoda la pregunta, pero te la voy a hacer lo mismo. Este rol de Belén tu pareja, Belén la presidenta del partido, Belén la concejal, y esto que yo me permití ubicarte a vos detrás de, por ahí de los armados o partícipe, seguramente tiene una explicación, y por ahí no sé si alguna vez te la preguntaron, no sé si alguna vez diste esa explicación, pero yo sí he escuchado algún ruidito ahí. Mira, yo tomé la decisión en el 2015 de apartarme de lo que eran los cargos públicos, me dediqué a lo privado, me dediqué a hacer cosas desde la política en otros ámbitos, y la verdad que Belén no es mi señora, porque sería denigrar a la mujer hablar que Belén es Belén por ser mi señora. Digo, Belén tiene un rol político en lugares donde yo acompaño, voy a arreglar una mesa, como es la sociedad libanesa. Belén tiene un rol político en otras instituciones y participa. Y Belén tiene un rol político en el partido porque hace política. Digo, y se lo ganó por su propio mérito. Obviamente que siempre hay alguna relación que tenga la mujer. Sí, pero tiene los galardones. Digo, no te sorprendió que yo te lo pregunte porque sabés que ese ruido está. Sí, pero tampoco me molesta. Ajá. Porque es dejar en claro que somos actores diferentes, que ella lo que tiene lo ha construido por su vocación. Digo, tiene una vocación, es un animal trabajando. Le mete 24 horas, vos la conocés, digo, tiene vocación de ayudar, no le importa estar en un lugar, digo, es más, lo hace para poder ayudar al colectivo de trabajo, digo. Y hay mucha gente que hace lo mismo, ¿eh? Y parejas de los que estamos, porque te lleva a ver, porque estamos juntos trabajando y se mete de otro ámbito, lo hace con algunos trabajando desde los fiscales, otros trabajando, y algunos tienen la vocación de exponerse y estar de cara a la sociedad, como lo hizo Belén, como lo hizo Sebastián, digo, transmitiendo el mensaje de un grupo. Y lo nuestro tiene una particularidad. Esto no es Belén, Sebastián, Karina, es el mensaje de un grupo. Entonces, cuando vos podés debatirlo en forma conjunta, las personas las pueden discutir, y a alguno no le va a gustar Belén, a otro no le va a gustar Sebastián, a otro no le va a gustar Le.
siempre va a haber un debate de lo individual, pero cuando vos, el proyecto es mucho más que cada una de las personas, es mucho más difícil discutirlo. Y alguien te va a decir siempre por qué es tal o por qué es aquel. ¿Tenés ganas de volver a lo público? A ver, tengo ganas de trabajar por una Olavarría diferente. Tengo ganas de ayudar a construir esta nueva mayoría, de debatir esta nueva mayoría con todos los que haya que debatirla. Amo lo público, amo mi ciudad. Creo que es momento de que esto genere un cambio. Creo que nosotros tenemos que pensar Olavarría, pero también pensar en el futuro de la ciudad. Pensarla hoy y pensar lo que queremos para adelante. Y vos hoy hablabas de una bisagra. Creo que tiene que haber una bisagra en el 27. Y esa bisagra del 27 tiene que ser la Olavarría futuro, la Olavarría con esperanza, la Olavarría con una visión, dejar el letargo de estos años, dejar el letargo de los administradores y volver a los gestores. Y que los que son protagonistas sean protagonistas, no sean parte de un equipo, sino que sean los verdaderos protagonistas. Qué evasiva la respuesta. Te pregunté si tenías ganas de volver a un cargo público. ¿Sí o no? Parecés expert respondiendo lo de los dólares. ¿Sí o no? ¿Te gustaría? No, pero no, lo refiero por el tono de la pregunta. Nada más, agresivo. Nada más que por eso, no, por el tono. ¿Sí o no? ¿Te gustaría? Puede ser. Puede Porque ser. La verdad que hoy estoy muy metido en lo privado, nos está yendo muy bien. Vos lo sabés, que con la inmobiliaria, el estudio, nos está yendo muy bien, pero siempre nos pica el bichito de lo público, obviamente. Porque puede pasar que el partido diga algo. Diga, bueno, vení. ¿Hace cuántos años que la venís de atrás? Vení. Yo acompaño, y amo el radicalismo. Y quiero hacerlo mejor para que Olavarría tenga la mejor gestión. Y ocuparé el lugar que me lleve a estar. Si tengo que estar en un lugar, lo ocuparé, y con mucha responsabilidad. En ese amar al radicalismo, ¿sentiste que fue muy menospreciado o al menos golpeado en los últimos armados electorales? Viste que se habló mucho siempre el radicalismo furgón de cola D. Sí, fue menos. Pero no miremos la culpa en el otro. Miremosla en los dirigentes que tuvimos a la hora de hacer estos armados. ¿A quién le achacás eso, esos dirigentes que los venís nombrando desde el principio? No, no te fui porque preguntando. No es uno, a ver, ¿No son varios? Claro, cuando vos haces una construcción colectiva, a vos te van a venir a preguntar qué venís a aportar. ¿Se entiende? Que sí. Y si vos no venís a aportar nada que sea superador, o no ponés los mejores hombres para el proyecto colectivo, vas a valer eso. Vas a valer muy poco. Y eso no. A ver, el egoísmo de alguna dirigencia llevó a que no se pusieran los mejores, sino se pusieran los que eran parte de un esquema de trabajo. Entonces eso fue lo que llevó a que menospreciara el partido. Y la crisis de los partidos políticos, obviamente. La crisis de los partidos políticos pega de lleno en un partido tradicional como el nuestro. Por eso hay que ser algo mucho más amplio, donde el radicalismo sea un eje, pero que también los vecinalistas sean un eje, porque también haya sectores que hace tiempo que no están en la ciudad, sean parte, que han pensado la ciudad, que han trabajado la ciudad, donde lo que quede de los grandes hacedores también juegan un rol fundamental. ¿Por qué sos radical? Por mi abuela. Cuando a los 15 años fui al comité por primera vez con un amigo, con Gonzalo Dolagaray, gran amigo, y con algún grupo, y siempre me llevaron, y mi abuela me regaló la boina blanca, me regaló un póster de Angelos, una calco de Alfonsín, me mostró y qué era el radicalismo, cuáles eran sus valores, cuáles eran sus principios, un libro de Gálvez, y me enamoré de una forma. Me enamoré de una historia, me enamoré de... yo entendía que era... A ver, que no eran extremistas, que eran la revolución del parque, los jóvenes luchando contra el régimen, discutiendo en el Jardín Florida. Digo, todo eso me enamoró. Digo, como también me desencantó más de una vez los dirigentes, no el partido. Digo, el responsable son los dirigentes, no el partido. El partido tiene un bagaje de conocimiento, un bagaje de historia, y los principios radicales, yo soy republicano, yo soy federal, creo en la división de poderes fervientemente,
me parece que si nosotros no construimos, a ver, con la identidad, con los principios del radicalismo, una fuerza mucho más amplia. Tiene que estar el partido, el radicalismo para vos, para este radical llevado por la abuela del comité, tiene que estar en el campo nacional y popular, ese campo tan amplio, tan abierto, o no es el campo ese. ¿Cuál es el lugar ¿Cuál es el campo nacional y popular? Campo nacional y popular, bregar por derechos básicos, cuestiones básicas, defender determinadas banderas. Hoy cuando hablamos te decía, no hay izquierda y derecha si no está lo básico resuelto. Digo, lo básico tiene que estar resuelto. ¿No crees en el campo nacional y popular? Digo, pues, te pregunto al revés. A ver, depende de lo que llames campo nacional y popular. Las ideas. Sí, claro, a eso. Las ideas de que lo básico esté resuelto, la educación pública, la salud pública, la seguridad pública, obvio que creo. Y es ahí donde tiene que estar, porque digo, también se inscribió el radicalismo en partidos un tanto más. Somos parte del Internacional Socialista en su momento, del partido. A ver, somos republicanos y tenemos diferentes visiones adentro del partido. Pero eso no quiere decir que te aleje del campo nacional y popular o que te aleje de lo. Digo, Argentina discutir de izquierda y derecha no existe. A ver, podemos discutirlo 20 millones de veces. A ver, el peronismo gobierna de izquierda y derecha. Muchachos, démonos cuenta de algo. Construyamos una alternativa donde esté incluido la protección a los más desprotegidos y donde tengamos un rumbo claro del país hacia donde vamos. Eso es campo nacional y popular, estamos de acuerdo. Es menos nacional y popular porque tengamos mayores controles, estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que el radicalismo tiene que ser el radicalismo con fuerzas progresistas, a ver, que puedan llevar adelante una visión de gobierno amplia y sin excluir a nadie. ¿Qué fue lo que más te decepcionó del radicalismo en estos años? El tiempo que quieras, andate desde que la abuela te llevó al comité hasta acá. ¿Qué fue lo que más te decepcionó del radicalismo? De la Rúa. Fue mi primera elección como joven, ilusionado. ¿Lo militaste a De la Rúa? Sí, creía en otra cosa. El día que asume Caballo ya era... Ahí fue la decepción. Ese día fue muy doloroso. ¿No te decepcionó la alianza, el armado de la alianza como tal? No fuimos un par de años atrás, pero... Porque volvemos a lo mismo, hay que generar expectativas de una fuerza, digamos, moderada, dialoguista, democrática. A mí lo que me decepciona en la política son cuando se toman medidas que no son lo que vos dijiste, que no son lo que vos planteaste. A ver, vos mirabas la carta de alianza, era hermosa, la firmaba de lado a lado, te la doy mañana y vos la firmás. Y cuando vos hiciste en la gestión lo contrario a lo que decía, eso me decepciona. ¿Milei puede terminar como De la Rúa? No, yo espero que no. Yo creo que termine el mandato, que se construya una alternativa. Creo que tiene que ser más moderado, que tiene que dejarse de pelear con la gente por pelearse, tiene que hacer que la justicia actúe, no impedir que la justicia actúe, tiene que lograr encaminar algo que es un proceso difícil, porque si no sufrimos todos los argentinos. A ver, hoy la sociedad no la está pasando bien. Nosotros lo vemos desde el que paga un alquiler, desde el que va al estudio por otra cuestión. Vos lo ves, la sociedad no está bien. Tenés que hacer, en eso sí, políticas que generen la inclusión de toda la sociedad y no que excluyan. Dos últimas. ¿Crees que hay alguien que quiere que Milei termine como De la Rúa? Siempre el famoso club del helicóptero ese. Siempre hay gente en este país que pretende que las cosas terminen antes de tiempo. Pero creo que no son los más demócratas, sino los más apresurados por recuperar algo. Y sintéticamente, pero porque no hablamos, pero porque caprichosamente yo elegí no hablar de él, ¿cómo ves el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Te pido síntesis, la más que puedas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde está inmersa Olavarría, y la figura de Kicillof, que hoy parece ser una apuesta a futuro de un sector del peronismo. Sí, yo creo que Kicillof le gana la pulseada a Cristina en la elección del 27 de octubre, que es exitoso la posibilidad de haber dividido la elección provincial. Creo que es una buena medida, dividir la elección para poder discutir. Lo que pasa es que no llegamos a tiempo a discutir políticas locales. Debería mantenerse en el tiempo. Debe mantenerse en el tiempo. Es más, uno de los análisis que hacíamos era ese: va a haber boleta única para presidente en el 2027, diputados nacionales, gobernador, diputados provinciales y intendente, va a ser otra boleta distinta. Tenemos que bregar por más todavía. Tiene que haber toda boleta única en diferentes estamentos, como hace Santa Fe.
Lo cual yo creo que la provincia de Buenos Aires, y volviendo a la provincia de Buenos Aires, es inviable. Si nosotros no discutimos en serio, ¿qué queremos en la provincia de Buenos Aires? A ver, ¿para qué queremos 2 cámaras en la provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, acá hay que dar la discusión, tiene que ser unicameral en la provincia de Buenos Aires. Basta el gasto indebido de los recursos públicos en 2 cámaras, hacerlo unicameral. La provincia de Buenos Aires tiene la misma realidad con urbano sur, con urbano norte, interior, y no, y vos haces ley en un solo lugar. Entonces, ¿cómo haces? Tenés que ser mago para que esa misma ley que vos haces en un solo lugar le sirva a la cuenca pesquera, le sirva a los agroganaderos y le sirva al interior productivo. No, imposible. Entonces, hay que, una buena vez por todas, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, darse un debate serio de qué queremos de provincia. Hoy es inviable para cualquiera. Y hoy es un desastre. A ver, vemos todos los días cómo la gente la pasa mal, que no funciona. Digo, todas estas cuestiones hay que discutirlas y hay que ponerlas arriba de la mesa y es responsabilidad de todos. Obviamente que el que gobierna tiene la responsabilidad de que funcionen las cosas que no están funcionando, pero vos tenés que lograr discutir cuál es la raíz del problema en la provincia de Buenos Aires. Y la raíz del problema es que es muy grande, de que tenés municipios que son manchas, cuando hablábamos del conurbano, que las leyes provinciales o los gastos de la provincia se van en un sector muy chiquito de la población, por más allá que sea mucho más nutrido de habitantes, y el resto estamos muy desprotegidos. Y así es inviable. Franco, espero que te hayas sentido cómodo. Te agradezco la gentileza, la predisposición y las ganas de charlar. No, muchas gracias a vos, Fabri, al equipo de trabajo, a Jorge, a todos ustedes. Está muy, muy bueno, muy innovador el proyecto. Y bueno, me sacaste un poco, después de mucho tiempo, a hablar un poquito de cosas generales. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Espectacular sorteo, 42 años juntos de Casa Silvia. Participa y gana un auto 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Hogar, tecnología, muebles. Ser cliente tiene premio. Participa con tu compra o pago de cuotas. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Casa